arco nosotros utilizamos para individualizar la forma del arco? ¿Qué arco utilizamos para hacer los análisis? El arco inferior, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué analizamos en la mayoría de los casos el arco inferior? Por el tipo de hueso. ¿Qué más? Hay una condición muy diferente entre el arco superior y el arco inferior. ¿Por qué cuando hacemos análisis de modelos analizamos el arco inferior? ¿Por qué para individualizar la forma del arco analizamos el arco inferior? ¿Por qué para ver el apiñamiento? ¿Por qué el arco inferior? Adelante, adelante. ¿Por qué el arco inferior? El arco inferior es una guía, en el caso de ser al finalizar el engranaje, se adapta al inferior, se adapta El inferior se adapta al superior. No, el superior se adapta al inferior. El superior se adapta al inferior. ¿Por qué se adapta el superior? Para eso el superior es fijo y el inferior es móvil. Más bien la mandíbula tendría más posibilidad de adaptarse al superior que el superior al inferior, ¿no? La mandíbula es móvil. La mandíbula puede avanzar, retroceder, ponerse para un costado, y por eso que a veces tenemos mordida cruzada por un contacto prematuro, ¿no? La mandíbula se adapta. Pero la pregunta es, ¿por qué analizamos el arco inferior? Me dijeron por el tipo de hueso, ¿ya? El hueso inferior es más compacto. ¿Pero qué más? ¿Por qué? Por el hueso basal. ¿Qué pasa con el hueso basal? No podemos movilizar mucho, ¿no? No podemos movilizar mucho. ¿Por qué? Porque es un hueso más esponjoso. ¿Qué más? Hay algo ahí que lo deben saber de todas maneras. Nosotros podemos hacer expansiones en el arco superior y en el arco inferior. Dentalveolares sí, ¿cierto? Con límite más reducido de la mandíbula seguramente. Pero ¿podemos hacer disyunciones en el arco superior y en el arco inferior? No. Adelante. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos hacer, por qué podemos hacer disyunción en el arco superior y no en el arco inferior? El arco, el maxilar es un hueso par y la mandíbula es un hueso único. Entonces, cuando haces disyunción, a veces va a tener. Ya, pero la mandíbula también era doble, ¿eh? Solo que la sínfisis, la sutura, se cierra mucho antes que el superior, ¿no? La sutura maxilar se cierra después del ciclo de crecimiento. Es más, algunos dicen, no se termina de consolidar, por eso es que colocamos 4 tornillos a un paciente adulto y le podemos generar dilución, separación de esos huesos maxilares, ¿no es cierto? En cambio, la mandíbula, que tenemos acá una sutura también, ¿no? Se cierra muy tempranamente, a los 6 meses de vida. Después que salieron los incisivos inferiores, se cierra. Y ahí la forma de abrir ya no es con una disyunción, sino con una cirugía, ¿no? Si queremos separar la mandíbula, tendría que ser con una cirugía. Entonces, la forma del arco mandibular se establece mucho más antes y además no se puede modificar mucho. Por eso es que analizamos el arco inferior. Si el arco inferior tiene una forma determinada y el superior es más pequeño, el superior podemos nosotros generar un mayor volumen, ¿no? Con marpe, con tornillos se puede abrir. La mandíbula no. En la mandíbula no podemos nosotros modificarla más que dentalveolarmente. Y para modificar dentalveolarmente, ¿qué tenemos que mirar? Wallace, ¿cierto? ¿Se acuerdan del borde Wallace? Para poder expandir. Entonces, la forma del arco mandibular es la que utilizamos para individualizar la forma del arco. Entonces acá miren, formas de arco del paciente. Y a veces nosotros podemos pasarnos discutiendo esa forma de arco es parabólica, triangular, cuadrada. Y es que esas 3 formas básicas no siempre
se cumplen en todos los pacientes. Es decir, los pacientes, el ser humano puede tener más de esas 3 formas de arco, ¿no? Más de esas 3 formas de arco. Y acá, por ejemplo, podemos ver un arco superior, un arco inferior, arco superior mucho más triangular que el arco parabólico que se ve en este paciente, ¿verdad? Entonces, si este arco triangular fuera en el arco inferior, el superior no podría tener otra forma. En cambio acá yo tengo un arco parabólico inferior, yo puedo modificar esta forma de arco superior con una disyunción, ¿no? Es que necesitamos generar una disyunción. Entonces lo que analizamos, recuerden, es el arco inferior. Espero que hayan traído varios modelos para que puedan comparar diferentes formas de arco, ¿no? Esta forma de arco ha sido descrita de innumerables formas, o mejor dicho, a través del tiempo se ha tratado de describir como formas geométricas, ¿no? De ahí viene el nombre de cuadrado, triangular, parabólico, como fórmulas matemáticas, ¿no? Ahora se utiliza mucho fórmulas matemáticas para describir la forma de arco. Y siempre ha sido con la finalidad de facilitar y volver más didáctica la representación de la forma del arco dentario. Pero en sí, pues, el arco dentario no necesariamente es triangular, acá sí se ve triangular, pero no necesariamente a todo lo que le llamamos triangular tiene esa forma triangular, ¿no? Porque la arcada humana no es una figura geométrica, no es una forma geométrica. La representamos sí, pero en sí no es una forma, no tiene la forma exacta de una figura geométrica. ¿Qué buscamos cuando individualizamos la forma del arco? Buscamos algo más de estabilidad, ¿no? Buscamos algo más de estabilidad. Si nosotros variamos poco la forma de arco inicial del paciente, es decir, variamos poco la distancia intercanina, variamos poco la distancia intermolar, vamos a tener un poco más de estabilidad, ¿sí? ¿Cuándo variamos la distancia intercanina? Cuando los caninos están lingualizados fuera de su arco basal, ¿sí? ¿Cuándo variamos la distancia intermolar? Igual cuando la molar está lingualizada, para eso vemos Walla, y lo colocamos dentro de su base ósea, ¿no? Ahí podemos variar. Pero si el paciente ya tiene la molar dentro de su base ósea, no nos va a convenir generar una expansión, porque ya va a ser muy inestable, ¿sí? Entonces, ¿por qué individualizamos la forma de arco? Para darle un poco más de estabilidad. Y digo un poco más de estabilidad porque la estabilidad es algo que no existe así al 100%, ¿no? Entonces, como descripción, tenemos parabólica, triangular, cuadrada, también podríamos llamarle trapezoidal, ¿no? En algunos casos, para cuando se acerca más a una figura trapezoidal. Y es que la forma de arcada humana tiene más de 3 formas. Además que esto es una apreciación subjetiva, ¿no? Miramos el caso y decimos, sí, este es triangular, pero es una apreciación subjetiva. Siempre es bueno tratar de objetivizar, para que no solo quede en una apreciación, me parece que es triangular, me parece que es cuadrada. Entonces, cuando hacen investigación, lo que utilizan para ver eso es la distancia intercanina, la distancia intermolar y la profundidad. ¿Se acuerdan qué es la profundidad? Trazan, por ejemplo, profundidad canina, trazan canino, un punto de cúspide de canino y miden la distancia que hay a los incisivos. Esa es la profundidad canina. Profundidad molar, se traza a nivel de la cúspide de la primera molar y ven la distancia que hay hasta el incisivo. Esa es la profundidad molar, ¿sí? Entonces, para que no sea tan subjetivo la clasificación, si es triangular, parabólico, cuadrado, nos dice que será triangular cuando esta distancia, esta profundidad canina, es amplia. Ahí hablamos de una arcada triangular. Cuando esta profundidad canina es corta,
hablamos de una forma cuadrada. ¿Sí? Y cuando es intermedia, hablamos de una forma parabólica. ¿Ya? Claro que ya en las investigaciones hacen muchas más relaciones, ¿no? Profundidad molar con profundidad canina, en fin. Pero nosotros nos podemos quedar, para que no sea tan subjetivo lo que les decía, mirar esta profundidad. Y si están muy cerca los incisivos a la distancia intercanina, nuestra arcada será cuadrada. ¿Ya? ¿Entendió? Disculpe, ¿y hay valores? No, No hay. no hay valores, porque es relación, es proporción. ¿Ya? Los valores numéricos van a variar de acuerdo al tamaño de los dientes, al tamaño de la persona, por eso es que no, más que valores es relaciones. ¿Ya? Entonces, cuando han hecho investigación pues, de la arcada humana, miren, más de 3 formas, ¿no? Angosto, grande, mediano, puntiagudo, plano. Dentro de esas formas triangulares, habrá un triangular más angosto todavía, ¿no? ¿Sí? Dentro de esas formas cuadradas, habrá alguno más amplio todavía, porque este que dice plano, se refiere más pues a un cuadrado, ¿no? Puntiagudo a un triangular. Angosto, seguramente, mediano debe ser un parabólico, ¿no? Entonces, acá en este artículo ellos solamente quisieron investigar cuántas formas de arco habían y encontraron 5 formas de arco, ¿no? Entonces, si nos quedamos con triangular, cuadrado y parabólico, serían 3. Y las otras 2 están ahí, intermedias de repente, ¿ya? Esto es lo que habitualmente, ¿no? Parabólico, estrecha o cuadrada. Entonces, si tengo por ejemplo, a veces tenemos un parabólico, una forma de arco parabólica, pero un poco estrecha, podemos decir parabólico estrecho, porque no llega a ser triangular. No sé si me dejo entender. ¿Me dejo entender? O sea, tengo una forma de arco que no lo veo triangular, ¿no? No lo veo triangular, pero tampoco es un parabólico. Bueno, le puedo decir parabólico estrecho. Parabólico limítrofe con triangular si quieren, ¿no? Para nosotros, generalmente clasificamos como triangular, cuadrado y parabólico. Una forma de arco un poco diferente puedo especificarlo también, ¿ya? Porque ya vemos que la arcada humana no tiene 3 formas de arco, tiene más. ¿Qué buscamos ahora? Formas individualizadas. Ahora, hay escuelas que propugnan una sola forma de arco, una forma de arco amplia, ¿no? Buscando expansiones. Y bueno, cada uno tiene su forma de trabajar, ¿no? A veces buscamos formas amplias, claro, si que el paciente tiene los dientes comprimidos. No buscamos forma de arco amplia cuando el paciente ya tiene una sonrisa de repente muy llena, ¿no? Pero hay quienes trabajan de esa manera. Consideramos que va a ser más inestable, ¿no? Entonces nosotros estamos más bien con la corriente que dice nos conviene individualizar la forma del arco, ¿sí? No, con eso no quiero decir que una forma trabaja mejor que la otra, porque la estabilidad es un tema difícil de conseguir, ¿no? Siempre estamos en constante cambio. Entonces, estabilidad, ¿en qué momento? Si cuando amanecemos de un día para otro somos diferentes, alguito hemos cambiado. Entonces, estabilidad de repente no existe, pero de repente buscamos un poquito más de estabilidad si individualizamos la forma del arco. ¿Tratando de qué? De no cambiar esas distancias intercaninas e intermolares, si es que, sobre todo si es que están bien establecidas, ¿ya? Entonces, nos basamos en el borde guala para ver si la molar y cualquiera de los dientes, los caninos, transversalmente están bien posicionados dentro del hueso alveolar. Andrew, bueno, hace poco falleció el doctor Will Andrew, estableció pues el borde guala y él decía que puede ser considerado como el límite entre el hueso alveolar y el hueso basal, ¿no? Un límite teórico, obviamente, porque histológicamente no hay casi diferencia, ¿no?
es muy difícil establecer una diferencia real histológicamente entre el hueso basal y el hueso alveolar, ¿no? Pero Andrew decía, este borde Walla puede ser considerado el límite. ¿Por qué? Porque él hizo su estudio en pacientes con oclusión adecuada y encontró pues que esos pacientes que no habían tenido ortodoncia, que tenían una buena configuración de la sonrisa, una buena configuración de los dientes, este borde Walla tenía cierta distancia a la cara vestibular de los dientes. A la cara vestibular. Esta distancia. Pero esta distancia no en vertical, ojo, sino así en transversal. Si tenemos los modelos, y acá está la molar, lo miraríamos así de oclusal, ¿no? La distancia transversal, ¿sí? Entonces, esta distancia transversal del borde Walla a la cara vestibular, 2.21 a nivel de la primera molar, en pacientes que tenían una buena conformación de arco y una buena conformación de sus dientes. Entonces él decía, si es que esta molar, si es que hay más distancia entre el borde Walla y la cara vestibular, entonces estas molares están lingualizadas y yo podría expandir, ¿sí? Lo mismo para el canino. El canino con su borde Walla está casi a medio milímetro. Si la cara vestibular del canino está más acá y esta distancia es mayor, entonces el canino no está bien posicionado y yo podría expandirlo. ¿Hasta cuánto? Hasta llegar a ese 0.6 milímetros. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces, si buscamos individualizar la forma del arco, primero tengo que ver si las molares y los caninos están bien posicionados dentro del hueso. ¿Y de qué me guío para eso? De la distancia que hay de la cara vestibular al borde Walla. ¿Sí? Y eso lo vamos a hacer como práctica. Miren que a través del tiempo hubieron diversas formas de establecer la forma de arco ideal para los tratamientos de ortodoncia. Desde Bonney and Hawley, miren, eran figuras geométricas, círculos, triángulos, un montón de artificios para poder establecer una forma de arco. La forma de arco de Hawley. Creo que me está conectando bien allá lo. ¿No? Miren, diversas formas, trazando el diámetro de los dientes, para que tengan una idea. En este diagrama de Bonney and Hawley, medían la distancia de los incisivos. Trazaban 4 líneas y una vertical al centro, y medían la distancia mesiodistal de incisivos centrales y laterales. Lo medían. Medían esa distancia, lo ponían ahí, le agregaban 1 milímetro y después de agregarle 1 milímetro, medían el lateral y le volvían a agregar 1 milímetro, ponían el ancho mesiodistal, le agregaban 1 milímetro, luego del canino, y ahí obtenían un radio y trazaban un círculo. Tenían ese radio y trazaban un círculo. Y de ahí, de ese círculo, volvían a tomar el radio y trazaban a partir de este punto un triángulo equilátero con ese radio. ¿Sí? De ahí trazaban otro círculo con el diámetro que habían obtenido. Y al final, miren, les quedaba una forma de arco. ¿Lo ven? Entonces, en ese tiempo, esta era una de las formas de arco más populares y construían esta forma de arco con los diámetros de incisivos y
central y lateral, ¿no? Y este arco le ponían al paciente. Confeccionaban el arco y esa era su forma de arco individualizada. Ahora ya no tenemos que hacer eso, ¿no? Ahora hay formas de arco. Esa era una forma de arco elaborada, así se llamaba, ¿no? Forma de arco elaborada, ¿no? Trazabas, medías anchos, agregabas un milímetro, encontrabas un radio, luego el diámetro, y así construías una forma de arco elaborada. Luego aparecen las formas de arco semi-elaboradas, como la Interlandi, ¿no? ¿También tienen la plantilla Interlandi? No. Solo Treviso tiene, ¿no? Ya. La Interlandi también se utiliza, pero este es semi-elaborada. Interlandi tiene estos diámetros de curvatura, que se llaman diámetros de curvatura anterior, ¿ya? Diámetro de curvatura anterior de canino a canino. Entonces, Interlandi planteó 8 diagramas, número 18, 19 hasta el 26, del 19 al 26. Diámetro de curvatura anterior y ahora el radio posterior o el diámetro posterior. Entonces, ¿qué se hace con Interlandi? Agarra sus plantillas, sus transparencias, porque viene una transparencia con esta forma de arco, y seleccionas cuál se acomoda mejor a tu diámetro de canino a canino en el paciente, del arco inferior, ¿no? Entonces, tienes el modelo, agarras la plantilla, no sé, 18, y si la 18 no encaja bien, agarras la 19 y comienzas a mirar si la 19 encaja bien. ¿De dónde a dónde mides? Bordes incisales, central, lateral y canino. Central, lateral y canino. ¿Cuál diámetro encaja mejor en tu modelo? ¿Sí? ¿Vas a entender? ¿Sí? Mirándolo de arriba porque es una transparencia. Entonces estableces una forma de arco anterior, ¿ya? De esa forma de arco anterior, como él lo mide a nivel del borde incisal, le agregas 1 milímetro porque los brackets están más adelante. Por ejemplo, si Interlandi escogió el diámetro anterior 19, agarró el 19, lo puso sobre el modelo, bordes incisales, y encaja bien. Escoge el 19, pero como los brackets están más adelante, usa el número 20 como diámetro anterior, porque los brackets están 1 milímetro por delante, ¿ya? Superior a 2. Y el superior, 1 más que el inferior, ¿ya? Escogió el 19 como diámetro anterior, 1 más por los brackets, y para el superior 1 más. Entonces trabaja el 20 para el inferior y el 21 para el superior. Si hace extracciones, agrega 1 más por las extracciones. ¿Por qué? Porque el arco va a ir para atrás y se va a hacer más amplio. Cuando sacamos dientes se va más atrás y el diámetro aumenta, ¿ya? Eso era para el diámetro anterior, ¿no? Pero hay un diámetro posterior. ¿Cuál será el diámetro posterior que tenemos que buscar? Molares, la primera molar. La distancia intermolar de cara vestibular a cara vestibular, al punto más prominente de las molares. Medimos esa distancia. ¿Sí? Ya hemos medido el diámetro anterior con la transparencia y ahora medimos con un compás el ancho intermolar, pero medido de vestibular a vestibular, ¿ya? Ese ancho intermolar, por decir que mida 62 milímetros, me voy a la plantilla 20 que estoy trabajando con el inferior y veo 62, en cuál de los números encaja, porque Interlandi tiene así estos numeritos. 62 encaja acá en el 12, entonces trabajo radio 20 de 12 a 12. 20 es el diámetro anterior, 12 es el diámetro posterior. ¿Me deja entender? ¿Sí? ¿Ya? Esa es la plantilla semi-elaborada. El 18, 19, 20 para Interlandi eran las formas triangulares
21, 22, 23, las formas parabólicas, 24, 25, 26, las formas cuadrangulares. ¿Ya? Y estos los diámetros de curvatura incisivos. Pero miren, hemos escogido con extracciones, ¿no? 20, uno más por las extracciones, 21, uno más para el superior, 22, bueno, 23. Ya hemos escogido, ya, 23 nos da el diámetro con la parábola que vamos a trabajar, después de haber agregado uno por extracciones y uno por los brackets. Y la distancia intermolar es de 12 a 12. Pero ¿cómo viene el arco? Así, ¿y dónde entra 12? ¿Acá entraría 12? ¿Qué piensan? No, ¿no es cierto? Debe entrar a 12 en la profundidad molar. ¿Ya? Es decir, así como he medido mi distancia intermolar, yo debo medir mi profundidad molar. ¿Cuál es la profundidad molar? ¿Se acuerdan que les dije? ¿Se acuerdan? ¿Eso olvidaron? La profundidad molar es desde la cúspide de la molar hasta el incisivo. Hasta el incisivo. Ajá. Entonces tendríamos que medir de aquí a acá esta distancia. Hemos encontrado el diámetro anterior o interlandi, hemos encontrado la distancia intermolar, ¿no?, para el ancho, y ahora para la forma final del arco tenemos que ver la profundidad molar, de tal forma que el arco nos puede quedar según la profundidad molar. Si la profundidad molar llegó acá, a esta altura yo debería entrar, el 12, ¿no? A esta altura yo debería entrar para ir al 12. ¿Me dejan entender? ¿Sí? Entonces, esa plantilla es semi-elaborada. Esa forma de arco, esa individualización de forma de arco es semi-elaborada. ¿Ya? Si esto es para el inferior, el superior es uno más, ¿no? 24, pero siempre de 12 a 12. Porque si tienen la plantilla Interlandi, 12 a 12 en el 24 va a ser diferente a 12 a 12 en el 23. Ya, es semi-elaborada. Pero apareció la plantilla de Trevisi, que ya son completamente elaboradas. ¿Por qué? Porque él nos da un radio de curvatura anterior, 1, 2, 3, 4 hasta el 8, y una distancia interpolar. Ya nos da todo junto, para no tener que estar midiendo. ¿Ya? Diámetro de curvatura anterior, ¿qué será? Según lo que hemos estado hablando. ¿Cómo veremos el diámetro de curvatura anterior? ¿De dónde a dónde miramos? De canino a canino, ¿no es cierto? De canino a canino. Y el diámetro posterior será molar a molar. ¿Ya? Van a sacar su modelo para hacerlo esto con una práctica. ¿Ya? Practicando. Así tienen, ¿verdad? ¿Tienen también las transparencias? No. Sería bueno que tengan transparencia del 1. ¿No están las transparencias? ¿No les enviaron transparencias ahí? No, solo Ya. para imprimir. Bueno, hay que mirarlo sobre la plantilla entonces. Porque hay unas transparencias así, miren. Ajá. Así, ¿no? Ya. Entonces, Trevisi te dice, para el diámetro anterior, mídelo ya no por el borde incisal, para que no le tengas que agregar uno, sino mídelo el número que mejor se adapte a la parte anterior de incisivos y caninos, 1 milímetro por delante, es decir, como si ya estuvieran los brackets ahí. ¿Ya? Saquen sus modelos inferior. Saquen su modelo inferior.
saquen su modelo inferior. Entonces, modelos hay sin número de posibilidades de cómo están nuestros dientes, ¿no es cierto? Dependerá de la malnutrición que tenga nuestro paciente, ¿verdad? Entonces, nuestro primer paso va a ser encontrar la mejor forma de arco que se adapte a incisivos y caninos, colocando la plantilla 1 milímetro por delante, ¿sí? de los bordes incisales. Pero ¿qué tengo que hacer primero, doctores? ¿Qué tengo que hacer primero? Mirar mi modelo, cuál de mis dientes o cuáles de mis dientes están bien posicionados en su base alveolar. ¿Sí? Por ejemplo acá, este canino, yo no puedo decir, lo voy a poner 1 milímetro por acá adelante, ¿no es cierto? ¿Sí? No voy a decir, mi arco va a pasar 1 milímetro por acá adelante, porque el canino está girado, no está bien posicionado en la base alveolar, ¿no? Este canino sí, este me servirá de referencia. ¿Cuál de los incisivos? ¿O cuáles? Bueno, casi todos están casi en su base ósea, ¿no? Me puede servir de referencia acá. Entonces pasaría 1 milímetro por delante de todo este segmento, ¿sí? Y puedo tener los caninos acá afuera, ¿no? Y no los voy a pasar 1 milímetro por delante. Si los caninos, los dos, no son buenas referencias, podría mirar los premolares, ¿sí? Entonces, ¿qué tipo de paciente o qué tipo de apiñamiento tienen ustedes? Primero chequeen qué dientes van a usar de referencia. O sea, los que estén mejor posicionados en su base apical. Entonces, revisen eso primero. Arco inferior. Este canillo está completamente por el arco, pero este no es importante. Porque tiene que ver con una línea por acá y acá se sería. A veces, cuando los incisivos están igualizados, puede pasar hasta más de 1 milímetro por delante. Entonces, ubiquen caninos e incisivos, quienes están bien posicionados en la base alveolar. Por ejemplo, este canino está afuera, ¿cierto? Este también. Los incisivos también. Entonces, aquí el que mejor se adapte a los incisivos y de repente lo miras acá con el premolar. ¿Ya? Chequen ahí la forma de arco. Acá también posicionado. Acá, por ejemplo, no está bien posicionado. Este no está. Este tampoco. Este no está bien. Este canino está girado. En mi caso, Los dos están girados. Ese modelo que Podría pasar un modelo por delante, pero de esta zona de acá. No de acá adelante. hay que hacer así. ¿No? Ay, me perdí. Aquí serían las molares, acá serían las molares, y si voy a tener en cuenta solo el camino, Compartan con sus compañeros para que vean, porque cada uno tiene variaciones, ¿no? Acá son las molares. Compartan con sus compañeros porque tienen variaciones, entonces ahí Igual pueden. molares, porque los caninos Claro, este por ejemplo no está bien posicionado. Este no está bien posicionado. Usarían estos tres con este de acá. Aquí, ¿cuál está bien posicionado? Claro, aunque este canino está girado, o sea, podría emplear un milímetro por delante de esta zona. Este es yeso ortodóntico. Acá, ¿Con cuál se tiene que hacer? acá está bien posicionado. Para fijar. Acá no. O sea, no lo pondrías un milímetro acá, sino acá. Y ahí va incisivos, este está fuera del arco, ¿no? Podría ser premolar. O podría ser premolares a ambos lados. Parece que no tenemos las marcas anteriores que realizaban. Entonces van a ubicar primero qué número se adapta mejor, del 1 al 8. ¿Qué número del 1 al 8 se adapta mejor? ¿Ya? A la zona anterior.
lo primero que vamos a ver. Yo creo. Acá, ¿qué dientes te van a servir? No, primero incisivos. Ah, ya. Primero incisivos. Ya. Incisivos y caninos. Sí. Caninos te van a Caninos. servir. Sí, porque incisivos incluso se ven un poquito vestibularizados. En mi caso yo creo que Acá los incisivos, el canino no en esta parte que está fuera del arco, sino un poco más acá. Acá lo podrías 1 milímetro por delante. No, acá, no de acá 1 milímetro. no, y aquí no está. Del medio, que sí está más o menos mejor posicionado. En mi caso, mi canino, si no me equivoco. Este está igualizado, mira. Sí, Este te puede servir. Este ajá, solo uno. y estos dos. Sí, los dos centrales. Ajá. Al igual que. Ya. No, pero ahí inferior, superior no. Ah, ya. Inferior. Y de los caninos, acá también es 1 milímetro más hacia adelante. Sí, ¿Ya no? del centro. Ajá, sí. De acá. Ah, Del ya. centro 1 milímetro hacia adelante. Ah, ¿Ya? Revisa y analiza 1 milímetro por delante, ¿ya? De los bordes incisales. Es decir, ya está ahí, ya te dice, ya consideran que los brackets están 1 milímetro por delante. Entonces encuentren el diámetro que mejor se adapta. Para eso agarran el 4, agarran el 5, agarran el 6 y ven cuál mejor se adapta a esa posición que ya tiene su diente. Incisivos y caninos. No, dos. Esto con dos. Revisen cuál diámetro se adapta mejor. Me parece que son tres. Hay dos. Me parece que esto es inferior y esto es superior. Creo. Creo, no estoy segura. ¿No? Ya sé, ya he decidido que es el 7, por ejemplo, o es el 8. Recién veo el diámetro posterior, ya solo con esos números. Solo con el número que decidí, el diámetro anterior, ¿no? Acá yo decidí que es 8. 8. Entonces ahora veo, ustedes tienen ahí en sus plantillas A, B, C, D, E, E, F, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces veo entre los dos 8 que tengo, que ustedes tienen ahí dos 8, ¿verdad? Sí. 8 que tiene el A, B, C, D, el ABC, perdón, y el 8 que tiene el D, E, F. ¿Sí? Sí. Entonces, agarran el 8 Dale. y lo ubican en la zona anterior, como lo han ubicado para determinar cuál es el diámetro que mejor se adapta, y ahora miran cuál es la letra que mejor se adapta 1 milímetro por fuera de la cara vestibular de la molar. Pero para eso tengo que mirar si la molar está bien posicionada, ¿no? Porque si la molar está lingualizada, yo tengo que ver más bien el borde guala. Por ejemplo acá, la letra A, miren dónde queda. Queda metida, ¿no? Entonces no será el A, sino será el F. ¿Okay? 1 milímetro por fuera de la cara vestibular de la molar. Siempre y cuando la molar esté bien posicionada. Si la molar está lingualizada, ¿qué tengo que mirar? Marcar el borde guala y mi línea debe pasar 1 milímetro por dentro del borde guala. ¿Sí? ¿Recuerdan que la molar y el borde guala deben tener 2 milímetros? ¿Recuerdan? Si mi molar está bien posicionada, mi línea 1 milímetro por fuera de la molar. Si mi molar está lingualizada, mi línea 1 milímetro por dentro del borde guala. ¿Entendió? ¿Sí? Entonces ahora, con el número que ustedes ya decidieron que es su diámetro anterior, ahora ubican el diámetro posterior a nivel de la primera molar. Miren primero si la primera molar está bien posicionada respecto al borde guala o si la molar está lingualizada respecto al borde guala. Mi casaca que sea el borde guala.
Si mi molar está a 1 milímetro, si mi molar está a 2 milímetros del borde Walla, mi línea pasará 1 milímetro por fuera de la cara vestibular. Pero si mi molar está lingualizada, ya no es referencia a mi molar, referencia a mi borde Walla. Mi línea pasará 1 milímetro por dentro del borde Walla. ¿Se entendió? Sí. Entonces ahora diagnosticar el borde, el diámetro posterior, ya con las letras, con el número que ya decidieron, y ahora miran la molar. ¿Ya? Tu molar está bien posicionado. Entonces tiene que ser 1 milímetro por fuera. ¿Con las letras han mencionado? ¿Cómo? Con las letras. Ahí está la letra. Abajito. 1 milímetro nomás, yo 1 centímetro. Creo que Claro, ahí es está la letra. la letra A. Este es lo que deberían sacar en transparencia. Eso, para que lo puedan ver de arriba, ¿no? Sí, Si desean, ¿no? Porque si no lo pueden hacer así también. No hay con abajo. la ¿Ah? transparencia. He ido abajo. No hay. Sí, pues transparencia es el fotocopiador más grande, lo encuentro. Ajá. Sí. Doctor, ahí está.